Gracias y buenas tardes. Soy médico neuroradiólogo intervencionista y vengo a hablarles de cómo ha sido nuestra experiencia creando una red en Bucaramanga para la atención de pacientes con ACV. En el mundo entero somos diferentes civilizaciones que han generado progreso en muchos campos, deterioro en otros aspectos de la vida, desarrollos conjuntos en cultura, en educación. Las civilizaciones humanas distribuidas, muchas veces concentradas en pequeños sitios y con menos actividades en otros lugares, cada comunidad con diferencias. Hoy en día, gracias a la globalización, podemos aprender de otros, podemos enseñarles a otros con cosas buenas y malas. El ser humano en su civilización también se ha encargado, sin quererlo, de deforestar bosques, contaminar océanos, contaminar el agua de los ríos. Eso ha cambiado algunas condiciones en la calidad de vida de las personas, muchas veces sin quererlo. Y también en esos desarrollos humanos, al tener a la mano un aporte calórico alto, tenemos alimentos más que suficientes para vivir, para tener energía para las actividades físicas normales, para las actividades del cerebro, hoy en día en exceso, con un aporte calórico a la mano muy fácil, que en muchas poblaciones es una de las principales causas de enfermedades que tenemos hoy. También los desarrollos médicos han llevado a poder hacer cirugías y tratamientos de pacientes con enfermedades graves que hace unos años no se podían tratar y fallecían. Esas cirugías muchas veces heroicas que representan parte del desarrollo científico son la manifestación de un acto heroico que representa también un efecto adverso del desarrollo. Aquí hay enfermedades que podríamos evitar, que muchas veces con una cirugía se solucionan, pero que simplemente con cambios en el estilo de vida podrían prevenirse. Esta es una cirugía de corazón abierto, una enfermedad prevenible de las arterias coronarias que se salva una vida operando, pero que fácilmente es prevenir. Hoy, a excepción de la pandemia, en los últimos 10 años, las enfermedades cardio y cerebrovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, con 17 millones de personas que fallecen cada año por enfermedades cerebro y cardiovasculares, seguidas por el cáncer. Cada vez que envejece la población, las enfermedades oncológicas aumentan. Las enfermedades respiratorias crónicas, muchas de ellas relacionadas con la contaminación en las ciudades, son también una de las principales causas de muerte y de discapacidad del ser humano. Y la diabetes, en relación, una parte genética, otra parte con el estilo de vida sedentario y con los cambios en la alimentación, representa la cuarta causa de muerte en el mundo. Estas 4 causas de muerte serían prevenibles, por lo menos en la mitad de ellas, el 50% de ellas, con cambios en los estilos de vida, con una dieta saludable, con una actividad física continua, evitando el tabaquismo y evitando el exceso de alcohol. Juan es un paciente que sufre de depresión con una enfermedad del corazón, joven, 35 años, practica actividad física diaria, es nadador, todos los días hace una sesión por lo menos de 30 minutos de natación y en una de sus tardes de deporte en la piscina se da cuenta que no puede mover uno de los lados del cuerpo, el lado izquierdo del cuerpo. Afortunadamente va cerca al borde del agua, logra salir del agua y se bota al borde de la piscina. Casualmente, por suerte de pronto, dentro de las personas que están en la piscina hay un médico que está en sus vacaciones, es una historia de la vida real, está en sus vacaciones, ve que hay una persona que necesita auxilio, que salió del agua, no habla, no es capaz de levantarse, lo auxilia, acude a sus principios de primeros auxilios. De suerte es una persona que está en sus vacaciones, pero normalmente trabaja en un servicio que atiende pacientes con ACV. Sospecha que puede cursar con una ACV esa persona y lo lleva con las personas que está, con sus amigos con los que está pasando ese momento, a un centro de atención integral de ACV. En el camino hace la llamada a su equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo lo está esperando en el hospital aquí en Bucaramanga. Todo el mundo sabe que viene un paciente con un posible ACV. Cuando llega se hace una atención rápida, oportuna y 1 hora después ese paciente, Juan, se llevó a una intervención que sacó un coágulo de una de las arterias del cerebro,
recuperó su capacidad para movilizar la mitad izquierda del cuerpo, la capacidad para hablar, la capacidad para expresarse, se recuperó completamente sin ninguna secuela, de pronto por suerte que pudo llegar al lugar adecuado. También tenemos el caso de María, que es una paciente mayor, no es una paciente joven, es una paciente de 82 años que es madre y abuela, vive en su casa, hace las labores del hogar, se levanta a las 6 de la mañana, sale de su cama y apenas da los primeros pasos se cae al piso. Los mismos síntomas que Juan, una paciente adulta mayor, en su habitación por lo menos vive sola, pero en el apartamento vive con su familia. Una hora después su hija va a buscarla, se da cuenta que está en el piso al lado de la cama, algo le pasó, no se sabe qué es, intenta llamar a alguna vecina, llaman a una ambulancia, la ambulancia llega 2 horas después a recogerla en su casa, van al centro de atención de urgencias más cercano sin saber qué enfermedad puede estar cursando. En ese centro de atención sospechan que es un posible ACV, pero no tienen cómo tratar a María, la remiten rápidamente a un centro integral de ACV y termina recibiendo su tratamiento al mediodía, 6 horas después de que le empezaron los síntomas, empezaron a las 6 de la mañana, no tuvo la misma suerte de Juan, que había un médico en el lugar donde tuvo el ACV, se recupera parcialmente María, pero queda con secuelas, queda caminando con ayuda de otra persona, no puede hacer sus actividades diarias sola, necesita ayuda para comer, no es capaz de comunicarse adecuadamente, queda dependiente de su familia para poder vivir. No es capaz de realizar las actividades normales que todos hacemos, poder disfrutar de una buena comida, pasar una tarde con la familia, conversar con amigos, hablar, cantar, crear cosas. Perdió todas sus capacidades, a diferencia de Juan, que tuvo la misma enfermedad, pero recuperó todas las posibles secuelas. Estos dos pacientes cursaron con un ACV, o un ataque cerebrovascular, también conocido como un derrame cerebral o una trombosis cerebral. El ataque cerebrovascular es una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de discapacidad en el mundo en los últimos 15 años y ha tenido una evolución en el tratamiento en los últimos años con avances en la medicina, con la educación de la población, tanto en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Por qué ocurre un ACV? Un ACV ocurre en el momento en el que una de las arterias del cerebro se obstruye por un trombo. Hay diferentes causas de por qué se forman esos trombos, van a una arteria muy pequeñita de 1-2 milímetros de diámetro, tienen esas arterias, se obstruye esa arteria, deja sin funcionar una parte del cerebro en algunas personas momentáneamente mientras se recanaliza y vuelve la circulación, en otras personas en forma permanente, siendo una enfermedad que se puede prevenir y que hoy en día se puede tratar. Una ACV es una enfermedad grave, tanto del paciente joven como del adulto mayor, es la principal causa de discapacidad en el mundo y en Colombia le sigue el cáncer. Cada minuto hay por lo menos 10 personas que fallecen de un ACV en el mundo. Si miramos de los que estamos acá, ojalá ninguno, pero en las estadísticas mundiales, 1 de cada 6 personas en el transcurso de su vida va a sufrir de un ACV y hasta el 30% de esas personas fallecen si no reciben la atención oportuna. Y de los que no fallecen, el problema es que generan una discapacidad tanto en sus actividades diarias como para la sociedad. Estas son imágenes del cerebro donde vemos en blanco las arterias cerebrales, son arterias de 2 milímetros o menos. La zona azul es el territorio del cerebro en este paciente que está obstruido sin circulación cerebral. Es una zona muy pequeña, pero que es la encargada del lenguaje, de poder hablar, de donde se generan las palabras, comprender lo que nos dicen, y un poquito más arriba, si ese trombo migra un poco más lejos, 1 centímetro más allá, se controla toda la movilidad y la sensibilidad de la mitad del cuerpo. Antes de 1995 no había ningún tratamiento que se hubiese demostrado que servía para una persona con una ACV. En 1995 un medicamento que se pone por una vena, la trombolisis endovenosa, demostró su eficacia en 1 de cada 14 pacientes tratados que se recuperaba de una ACV al usar ese medicamento en las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. En Bucaramanga se trató el primer paciente con una ACV en 1996 y pasó desde 1996 hasta más o menos el 2009 en el mundo, que se pasó a la siguiente fase del tratamiento.
Por experiencia, por investigación participativa, por ideas de algunos médicos, se vio que entrando a través de un cateterismo a esa arteria del cerebro obstruida y extrayendo el coágulo de sangre, se recuperaban algunos pacientes. Eso se empezó a hacer en el 2011, la primera trombectomía cerebral, que así se llama esa cirugía mínimamente invasiva para un paciente con una ACV. En Bucaramanga se hizo en el 2011 y en el mundo en el 2015. Pasaron más o menos 6 años desde que se hizo la primera trombectomía como experimentación hasta que se demostró su eficacia. En el 2015 hubo un cambio en el mundo entero en el tratamiento de un paciente con una ACV, pasando del tratamiento previo de 1 de cada 14 que se pueda recuperar a 1 de cada 2 con la trombectomía cerebral, que se recuperaba y quedaba sin secuelas de una ACV a partir del 2015 en el mundo. Primero en los países más desarrollados se crearon las redes de la atención del paciente con ACV y en Colombia pues estamos en ese proceso de creación de las redes de atención de un paciente con ACV. ¿Cómo prevenir un ACV? La mitad de los accidentes cerebrovasculares serían prevenibles impactando en el estilo de vida, una actividad física diaria de por lo menos 30 minutos de intensidad moderada o interdiaria de intensidad severa, de intensidad alta, podría prevenir una ACV con una alimentación balanceada, baja en calorías, que pues cada persona tiene necesidades diferentes de alimentación, y logrando identificar algunos factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y algunas condiciones genéticas que es más difícil identificar, pero con estos tres puntos podríamos disminuir a la mitad los pacientes que presentan una ACV durante su vida. Cuando sospechamos que alguien está sufriendo de una ACV, es mejor que de 10 personas que se sospechen una ACV, en verdad solo era uno, pero recibió el tratamiento adecuado y en los otros 9 se activó todo el sistema de alarma, se hizo la atención, se descartó que fuera una ACV, pero en ese 1 de cada 10 que se logró tratar a tiempo, se ve una diferencia y un impacto en la sociedad. El tiempo es cerebro, cada minuto que pasa mueren 2 millones de neuronas mientras hay una arteria en el cerebro obstruida. Tenemos billones de neuronas, las neuronas son una red que se puede comparar con las galaxias en lo que creemos que en el número de estrellas y planetas que existen. Cada minuto que pasa el cerebro sin recibir la circulación adecuada mueren y dejan de funcionar en forma permanente 2 millones de neuronas. Lo ideal es que una persona con una ACV estuviera casi que en la sala donde se puede hacer la cirugía para recanalizar esa arteria. Después del tratamiento inicial, en donde el tiempo es cerebro, el medicamento endovenoso, la trombectomía cerebral, se viene una fase de recuperación. 1 de cada 3 pacientes se recuperan completamente después del tratamiento, otro de cada 3 se recupera parcialmente y el otro no se recupera, pero la fase de rehabilitación es muy importante en el siguiente año, después de que una persona cursa con una ACV, para que recupere sus funciones básicas de la vida diaria, por lo menos. Esta sería la red ideal en la atención de un paciente con ACV, con unidades integrales para la atención de un paciente con ACV, a las cuales llegan remitidos los pacientes desde centros primarios donde se puede hacer el tratamiento inicial básico de una persona con ACV. En esos centros primarios idealmente se debería poder hacer el tratamiento endovenoso con el medicamento, y en los centros integrales la trombectomía cerebral y algunos otros tratamientos que se necesitan. Si lográramos tener esta red sería lo ideal, sería la mejor manera de impactar después de la prevención en la recuperación de un paciente que está cursando con una ACV. Lo ideal es tener un centro integral de ACV por 3 centros primarios. En Colombia hoy en día estamos en un centro integral por cada 10 centros primarios por diferentes razones. Comparados con algunas otras comunidades, pues en Colombia estamos más avanzados en la atención de un paciente con ACV, comparados con otros países estamos atrás. El sistema de salud afortunadamente en Colombia cubre todo el tratamiento de un paciente con ACV, estamos mejorando las redes de atención para que la persona pueda llegar en el tiempo adecuado, al lugar adecuado, donde esté el personal de salud adecuado para poder tratar a esa persona, que es lo que a veces no ocurre teniendo todo el potencial para hacerlo. Esta organización empieza desde que al paciente le da una ACV en la casa, en sus actividades diarias. Hay una fase prehospitalaria muy importante para activar al sistema de atención de ACV. Desde la familia, todos nosotros, si vemos a alguien que puede estar cursando con una ACV, pues hay que actuar rápido.
El sistema de atención prehospitalaria en Colombia, de 10 pacientes con una ACV, 2 llegan en ambulancia al hospital, los otros 8 llegan o en taxi o en transporte particular. Lo ideal sería que la mayoría llegaran en ambulancia para hacer esos cuidados prehospitalarios. Esta es la red ideal en la que hemos estado trabajando en Bucaramanga desde hace aproximadamente 4 años. ¿Qué hemos hecho en estos 3 años? Campañas de educación a la población, la mayoría de ellas con iniciativas privadas. Ahí los gobiernos podrían ayudar más a hacer esa educación comunitaria. Poder tener una atención 24 horas en los hospitales y clínicas, por lo menos una en cada región, que tenga esa atención real de 24 horas, que para eso se necesitan personas. Una persona no puede atender 24 horas durante todos los días del año, para eso se necesitan bastantes personas. La formación del talento humano es importante. La comunicación entre el personal de salud ha sido uno de los puntos esenciales en esa red. Muchas veces funciona que en el socorro una llamada del médico de urgencias alerta al sistema y envía al paciente. Esa comunicación directa ha sido esencial. La creación de programas para formar médicos especialistas en neurointervencionismo. Ya hay un programa en Colombia, que lo tenemos aquí en Bucaramanga, donde formamos colegas de Colombia y colegas de otros países, que ahorita hay 2 en formación, que también es importante. Ya no es indispensable irse a otro país para poder formarse y tratar a un paciente con una ACV. Y en Bucaramanga la idea es continuar con la creación de esta red de atención de los pacientes con ACV, en el área metropolitana inicialmente, ya que el transporte urbano es más ágil que el transporte con municipios de la zona rural. El objetivo es continuar fortaleciendo con la ayuda de toda la comunidad inicialmente, con la ayuda de los gobiernos, del sistema de salud que ya existe y de las instituciones privadas, para que logremos prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente a un paciente con un ataque cerebrovascular. Gracias.